Jóvenes, bienvenidos una vez más a este nuevo encuentro en la asignatura Medio Ambiente. Hoy con el tema de contaminación por fuentes fijas y móviles. Tercer encuentro relacionado con esto de la contaminación atmosférica. Con esta presentación cerramos ya lo que tiene que ver contaminación del aire. Por ello, el próximo viernes 18 estaremos publicando la evaluación número 2, formulario Google. Temprano en la mañana el viernes estaré compartiendo con ustedes a través del grupo de WhatsApp y el correo institucional el enlace para que por favor entren temprano en la mañana el viernes o en la tarde o en la noche o al otro día el sábado resuelvan la segunda evaluación, como les digo, relacionada con el tema de contaminación atmosférica. Pues yo les aviso cuando esté ya disponible el formulario para que ingresen. Les estaré dando el enlace para que ingresen y resuelvan, por favor, lo antes posible. Estará puesta allí por 24 horas y de pronto un poquito más, pero igual, ¿no? Tan pronto se publique, por favor, ingresen y resuelvan. Decirles que este martes 15 de noviembre se cierra el plazo para presentar la tarea correspondiente a la clase 4, la maqueta de la atmósfera y sus capas con las diferentes características que se encuentran en cada una de ellas. Por favor, eh, participar respondiendo a esta tarea. Y decirles que el próximo 21, el lunes 21, perdón, estaré publicando la clase número 5, que es la primera parte de la última unidad que trata sobre el suelo. El tema que vamos a tratar de todas las problemáticas relacionadas con el suelo, pues estaremos hablando de pérdida de suelo por erosión hídrica. Esa es la temática que vamos a estar tratando como última unidad. Pérdida de suelo por erosión hídrica. Bien, permítanme entonces comparto estas imágenes correspondientes al tema de hoy. Permítanme, eh, decíamos que la contaminación atmosférica generada por la emisión, acumulación y mezcla de contaminantes en el aire provenientes de fuentes naturales o fuentes antropogénicas o antrópicas, y que la concentración de contaminantes en la atmósfera depende de factores como la meteorología, es decir, el clima, el ambiente como tal, del relieve, la topografía, pues, ¿cierto? Y de la emisión de los contaminantes por las diferentes fuentes de contaminación. De acuerdo con la forma en que son liberados los contaminantes al aire, las fuentes de emisión se pueden clasificar en fijas, cuando las emisiones se generan en un lugar determinado e inamovible, como una industria, y fuentes móviles, las cuales corresponden a los vehículos. Las fuentes fijas de contaminación se pueden clasificar de la siguiente manera, como puntuales, ejemplo una chimenea, difusas o dispersas, quemas abiertas, ¿sí? Espacios abiertos, eh, después de cosechas, generalmente se dan este tipo de quemas. Área fuente como un relleno sanitario y fuentes fijas naturales como las biogénicas, ya, criaderos o establos de ganado, o geogénicas como la erupción de un volcán. En cuanto a fuentes móviles de contaminación, pues he colocado la imagen de un vehículo aquí, no es alta gama, son los que normalmente fluyen por nuestras vías, son vehículos que todavía funcionan con carburación, ¿cierto? Y tienen sistemas, pues no con las últimas tecnologías que permiten la captura de contaminantes a la atmósfera, ¿no? Pero he colocado, vuelvo y digo, justifico la imagen aquí porque es el común denominador en nuestro medio, este tipo de vehículos. Entonces, los puntos de contaminación en ellos corresponden con el carburador y el tanque, los cuales permiten la evaporación de combustibles o hidrocarburos, pues, en un porcentaje
del 20% aproximadamente. El cárter, pues, en donde está la acumulación de los aceites para lubricar. También cuando se calientan ellos, entonces cambian de estado y sale siempre por el, ¿qué? Por el cárter. Aproximadamente un 20% correspondiente a hidrocarburos. Y por el tubo de escape, entonces el 60%, el resto para completar el 100% de hidrocarburos. Pero también salen otros gases como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y de azufre. Bien. El material particulado junto con los otros contaminantes criterio que estuvimos mencionándolos en la clase anterior y el dióxido de carbono son los contaminantes que se generan en mayor cantidad en el país. Es decir, aquí en el país se generan por sobre todo material particulado, óxidos de azufre, monóxido, óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, que a ellos se les denomina contaminantes criterio en la legislación nacional, más el CO2, estos son los que se emiten por sobre todo aquí en Colombia. El material particulado contaminante sobre el cual centramos nuestra atención es emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles, por el transporte automotor y el sector industrial. Se estima que aproximadamente el 80% de las partículas son originadas por las fuentes móviles, mientras que el 20% son originadas por las fuentes fijas de contaminación. A continuación, una información tomada del IDEA en 2018, en donde se ve cómo se distribuyen los contaminantes, este tipo de contaminantes de material particulado en diferentes ciudades capitales del país. En Medellín, para material particulado 2.5 micras, el 82% corresponde a las fuentes móviles, mientras que el 18% a las fuentes fijas. Para Bogotá, el material particulado PM10, el 61% corresponde a fuentes móviles, mientras que el 39% corresponde a fuentes fijas. Y en cuanto a sólidos totales, para Cali, el 94% corresponde a fuentes móviles, mientras que solamente el 6% corresponde a fuentes fijas de contaminación. Información tomada del IDEAM en el 2018. El análisis del parque automotor del país muestra que existen más de 14 millones de vehículos transitando y que un 4% de ellos son vehículos pesados que operan a diésel, del cual cerca del 25% son tecnologías pre-euro, 15% tecnologías Euro 4 y 60% Euro 2. Esas tecnologías Euro tienen que ver con la reducción de contaminación en cuanto a óxidos de azufre. Allí se han mejorado los vehículos de tal manera que, bueno, y los combustibles y a su vez los vehículos de tal manera que ellos puedan utilizarse con combustibles más limpios, cosa que no sucede en nuestro medio. Y entonces se concluye que aproximadamente un 1.3% del parque automotor del país es el responsable del 25% de las emisiones de este contaminante, el material particulado. Bien, para reducir las emisiones al aire de contaminantes criterios se han desarrollado a nivel mundial políticas exitosas relacionadas con los sectores transporte, planificación urbana, generación de electricidad, industria, etc. Entre ellas las que tenemos aquí. Aquí tenemos medidas generales de control para la contaminación del aire por fuentes móviles, 6 unidades. Tenemos aquí, vamos a hablar de cada una de ellas. La primera medida es de aplicación directa a la fuente, es decir, al vehículo como tal, porque estamos hablando de fuentes móviles de contaminación. La segunda, mejoramiento de los combustibles. La tercera, dirigida hacia la promoción de combustibles alternos. La cuarta medida, control en el volumen del tráfico. La quinta, control en el flujo del tráfico. Y la sexta, diseño, construcción y mantenimiento inherente a las áreas viales. Bien, vamos con la primera. La primera dice medidas de aplicación directa a la fuente. Entonces tenemos establecimiento de normas, regulación, normas dirigidas hacia la reducción de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, que salen niveles de concentración que son admisibles pues a arrojar por los diferentes exhaustos por los exhaustos en los vehículos.
B, renovación del parque automotor, el programa de chatarrización. De pronto aquí en nuestro medio no es muy común, en Bogotá sí se ha hablado bastante de ello. Sacar de circulación vehículos y de alguna manera auxiliar, darles beneficios a los dueños para que adquieran un nuevo vehículo con mejores tecnologías. C, programa de inspección y mantenimiento, o lo que tiene que ver con el CDA, es decir, la revisión técnico-mecánica, que es común en nuestro medio, ¿cierto? Estar periódicamente o año a año llevando el vehículo para revisar y con esto le hacen medidas de gases que son emitidos. D, restricción del parque automotor diésel para alturas mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar, entendiendo que en la medida en que ascendemos, la concentración de oxígeno en la atmósfera es menor, por lo tanto la combustión va a ser incompleta, ¿cierto? Hay dos problemas asociados allí con la emisión para la quema de combustibles fósiles, en donde si no hay tiempo suficiente para la combustión y si no hay oxígeno suficiente para ella, pues lógicamente por el exhausto van a salir contaminantes como monóxido de carbono. La idea es que salga CO2, pero cuando falta tiempo y oxígeno en la combustión, entonces va a salir es como CO, monóxido de carbono, que es tóxico, contaminante, tóxico. Diseño de control automotriz. Entonces se ha venido trabajando ahí en las partes automotriz, en las partes o componentes del vehículo, de tal manera que se hagan más livianos, que haya una recirculación de gases, de tal manera que se aprovechen esos que están a elevada temperatura, ya no carburación sino inyección, arranque por chispa múltiples, entre otras cosas. Se han venido implementando los vehículos para hacerlos más amigables con el medio ambiente. Y F, sistemas de control a la salida de gases como los convertidores catalíticos, los catalizadores, ¿cierto? Que capturan la contaminación y la restricción por pérdida de evaporación en los vehículos. Segundo grupo de medidas, el mejoramiento de los combustibles. Entonces se habla de gasolinas con bajo contenido de azufre, ¿cierto? Se viene trabajando en ello. Tendría que mejorar los procesos de refinación de los combustibles para que, así como ya se eliminó el plomo, se pueda en un momento dado eliminarse los azufres en los combustibles para hacerlos más eficientes y que una vez se quemen no generen óxidos de azufre a la atmósfera. B, gasolina sin plomo. Ya hay ya hay en el mercado este tipo de combustibles que no tienen plomo las gasolinas. Y reducción de la presión de vapor para la gasolina de tal manera que no se evaporen con tanta facilidad. Gasolinas de alto octanaje, entonces aquí pudiera decir uno que son mejores las corrientes son mejores las extras que las corrientes, perdón, y entonces deberá uno la tendencia es a consumir gasolinas extras porque son más refinadas, de mayor octanaje que las mismas gasolinas corrientes. Y la adición, finalmente la adición de oxigenados en los combustibles, de tal manera que cuando llegue el combustible a la recámara, a través de la inyección, pues ellas ya tengan oxígeno suficiente allí para que la combustión sea completa. Eh, promoción de combustibles alternos, como gas licuado de petróleo, gas natural comprimido. Se dice que el gas natural comprimido genera menos contaminación que las gasolinas corrientes a unas extras y no se diga que las CPM. Electricidad y biocombustibles en donde se mezclan las gasolinas corrientes con un porcentaje de alcohol obtenido a partir de la caña de azúcar u otros elementos naturales para hacer que la combustión sea menos dañina al ambiente. Cuarto, control en el volumen del tráfico. Entonces, dos unidades se muestran aquí. Una, el fomento en el desarrollo del sistema de transporte masivo. Ya las ciudades capitales están en ese asunto. Bogotá, pues ahorita con el metro, sumándole pues el metro para mejorar el flujo vehicular allí. Ya Medellín y se diga Cali, Pereira con transporte masivo. Aquí en Neiva se viene trabajando al respecto. En marcha lenta, pero se está haciendo, ¿no? Mejorando las rutas de circulación vehicular y para próximamente implementar lo que es el transporte con vehículos de mayor tamaño. Buses dobles, buses de gran capacidad, desarrollo de sistemas férreos, promoción de sistemas trolebús, etc. Y en el segundo grupo de asuntos está lo que es el control de la circulación de vehículos particulares, en donde se restringe por días, día no carro no moto, por ejemplo,
por la restricción por número de placas, que eso aún no lo tenemos en nuestro medio, ¿no? Pico y placa. Bien. Al respecto, decirles que en la medida que tenemos en circulación vehículos de gran capacidad, pues asimismo serán menos los motores que están operando y quemando combustibles, ¿sí? Y se está movilizando mucha cantidad de gente y no se diga el uso de las vías es más eficiente. Aquí hay una imagen que muestra una intersección en donde infinidad de pequeños buseticas, pequeños colectivos, ¿cierto? Transportando 150 pasajeros, pero los mismos pueden ser transportados por cuatro bucetones también, con gran capacidad, y apenas 4 motores funcionando, generando contaminación, más no toda esta cantidad de... Y no se diga allí en la intersección, pues, el nudo que se genera, ¿no? Los nudos que se producen en las intersecciones por la cantidad de vehículos movilizándose. Quinto, control en el flujo del tráfico. Entonces se tienen aquí estas cuatro subdivisiones. La primera, incremento en la velocidad de desplazamiento. Entonces se diseñan corredores exclusivas, ¿sí? Para personas que van a gran marcha, ¿cierto? Y los de carga, por ejemplo, carriles. Aquí en Neiva no tenemos esa condición, solamente en el microcentro de la ciudad encontramos algunos espacios señalados para lo que son las busetas, ¿cierto? Servicio público, pues, de transporte, pero pues por ahí se mete todo el mundo y no pasa nada, todo el mundo se mete por ahí, no pasa nada. El establecimiento de paraderos fijos es importante también, en donde nosotros estamos comprometidos allí. Nosotros los peatones estamos comprometidos a pedir que que la buseta nos pare en el sitio indicado y no en cualquier parte sacarle la mano, porque ellos igual deben de comprometerse a únicamente parar en los paraderos, ¿no? Indicados para ello. Pero pues aún se ve mucho desorden, falta de cultura ciudadana aquí en este asunto. B, eliminación de zonas de parqueo sobre las vías de áreas centrales. En el microcentro de la ciudad, aquí en Neiva está prohibido parquear, pero uno ve pues aún así muchas personas infringiendo la norma, ¿cierto? Esperando un momentico a alguien en el volante mientras la señora baja, compra un pan, etcétera, y se sube. Entonces es complejo. Por ello es que se han establecido pues parqueaderos, ¿cierto? Y zonas de parqueo en áreas centrales. C, regulación del tráfico. Entonces, estableciendo corredores viales en una misma dirección. Aquí en un momento dado, por ejemplo, en la primera, en la, en la carrera primera, allá en Cándido, frente a la universidad, antes era doble sentido, ¿cierto? Hoy en día ya es un solo sentido, norte, sur, y para eso está la segunda en donde va sur, norte, y eso ha mejorado pues el flujo vehicular allí. Eh, estableciendo vías de tráfico para vehículos livianos y vehículos pesados también, y el mejoramiento de la malla vial, de la construcción de viaductos, no se diga lo que se ha hecho aquí en Neiva, por contextualizar ese asunto allí, como el, el, el viaducto que se construyó ahí frente a la universidad, o sea, desatascó esa zona porque era compleja, temprano, mediodía y por la noche, ¿cierto? Los trancones monumentales que se daban allí, ahorita despejados, total, total. Dicen que la evolución de las intersecciones es la siguiente. Primero, cuando surgen los nuevos barrios, pues simplemente se colocan unos avisos en el pavimento y de pronto unas señales verticales y la gente pues muy juiciosa ahí mirando para no generar conflictos, ¿no? Porque se estrellen, pues. Luego, cuando se hace conflictivo ese punto, esa intersección, entonces se colocan semáforos. Llega un momento en donde el semáforo no es suficiente y a eh, lo que sigue en ello es una rotonda, una glorieta, un round point. Y luego de ello, cuando ya no se facilita ahí el flujo vehicular por esa estructura, la glorieta, entonces lo que sigue es el viaducto, ¿no? Más o menos esa fue la historia de lo que ocurrió allí frente a la universidad, ¿no? Como siguiendo esas etapas allí. Bien, pasos elevados, incluso el de ferrocarril, en zonas urbanas, pues aquí no tenemos esa condición y corredores exclusivos para giros a la derecha. Bien, y sexto y último, diseño, construcción y mantenimiento inherente a las áreas viales. Y aquí tenemos dos unidades. La primera de ellas habla del desarrollo y construcción de zonas de amortiguación. Entonces se refiere como a esas áreas inherentes propias
pegadas a la vía, en donde la idea es colocar allí zonas verdes para que amortiguen la contaminación. Aquí en Neiva es complejo que se vea el desarrollo vial acompañado de zonas verdes por el mantenimiento que hay que hacer en esas zonas. Las altas temperaturas hacen que se deba contratar a personal especializado para estar regando pues las plantas periódicamente y eso es un costo adicional, ¿no? Entonces lo más fácil para la ingeniería aquí en Neiva es establecer zonas rígidas, ¿no? Los separadores viales es simplemente un empedrado, nada de vegetación, un empedrado o concreto rígido y ya para de contar. Y es la costumbre de la ingeniería aquí, mire por ejemplo Mercaneiva y Surabasto, ¿no? Grandes extensiones allí y usted casi no ve arbustos, no arbolitos por allí presentes y entonces es difícil encontrar una zona donde pueda uno como auxiliarse o protegerse de la fuerte radiación solar. Entonces, pura zona rígida. Entonces, el mantenimiento de esas zonas, pues no sale costoso, porque no son zonas verdes que hay que estar regando todos los días, temprano en la mañana o temprano o al finalizar la jornada en la tarde. Y lo que uno ve, por ejemplo, la Sexta W, cuando construyeron esa vía allá detrás de la universidad, uno lo que ve en el separador son simplemente enrocados concretos y piedras y ya, ¿cierto? O saliendo al sur, lo que uno ve son un muro separando los cuatro carriles, los dos de la primera calzada que van hacia el sur y los dos de la segunda calzada que vienen hacia el norte. Y entonces un muro simplemente ahí no requiere de mantenimiento, pues no hay nada de zona verde. Las únicas vías, o la única vía, digo yo, para poder circular y que se siente, pues que se amortigua la contaminación, aunque al menos no hay problemas de contaminación, es como la circunvalar, ¿no? Uno ve la circunvalar y en la circunvalar, por lo que queda a orilla del río Magdalena, entonces se nota allí, hay un ambiente como apropiado, como agradable, porque la contaminación se amortigua gracias a la vegetación presente allí, ¿no? Los árboles propios de la ronda del río Magdalena, etcétera, entonces hacen agradable la circulación por esta zona, ¿no? Por esta zona. Y el segundo elemento aquí en cuanto a diseño, construcción y mantenimiento inherente a las vías es la actividad de mantenimiento, muy importante para mejorar el flujo vehicular, es decir, la accidentalidad también, ¿no? Porque imagínense, entre más baches y huecos hay en las vías, pues los riesgos son mayores, ¿no? Hay mucho accidente que se ha presentado por esquivar un hueco y también la marcha no es la conveniente, ¿no? Entonces se anda en primera, segunda, parado, entonces el flujo vehicular no es el mejor, el vehículo ahí funcionando, el motor funcionando, quemando combustible, generando contaminantes y con una marcha muy lenta que hace que se generen puntos de conflicto en cuanto a la contaminación atmosférica se refiere, ¿no? En algunos lugares. Entonces el reparcheo es bueno, ¿sí? El reparcheo es bueno, pavimentar vías es bueno y favorable para ello, además porque las vías destapadas, la circulación vehicular hace que se genere material particulado, ¿no? Y se pone en suspensión y hasta llega a nuestras viviendas, donde encontramos en las mesas, los muebles, muchas partículas puestas allí, por no mencionar la problemática relacionada con sistema respiratorio, ¿no? Para nosotros, para los animalitos, pero también la afectación para con las plantas, porque las plantas se cubren sus hojas con material particulado y se inhiben los procesos de la fotosíntesis. En la medida en que se cubre con partículas heladas de las hojas, pues llega la radiación solar y no actúa de manera tan eficiente o no es aprovechada como debería ser. Entonces las partículas afectan a la infraestructura de alguna manera, a los animalitos, al ser humano, pero también a las plantas, en eso de la fotosíntesis. Y entonces el pavimentar vías es conveniente. Limpieza de los sistemas de drenaje para mejorar la marcha de la circulación también hay que hacerlo junto con el reparcheo de las vías. Eso era lo que tenía por compartir, muchachos. Gracias por su atención. Espero pues acudan a los mensajes a- a los mensajes que se dieron inicialmente en cuanto a presentar la tarea, que hay plazo hasta, vuelvo y repito, el martes 15, lo de atmósfera, las capas que la componen. Este viernes 18 a la segunda evaluación sobre atmósfera, ¿cierto? Y pendientes porque el lunes 21, decíamos que el lunes 21 se publica ya la clase 5 relacionada con suelo, es decir, la tarea
relacionada con el suelo se publica la próxima semana, ¿listo? Que Dios los bendiga, se cuidan y chao y gracias por su atención. Nos vemos pues.